San Marcos 15, 28 al 32. ¿Ya lo tienen? Saludamos a los que a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir también esta conexión con sus amistades, con sus contactos. Y a todos ustedes bienvenidos a casa, hermanos. Dios les bendiga. Ya estamos 28 al 32 del capítulo 15. Dice: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Señor, vamos a abrir nuestro corazón a la reflexión de tu palabra el día de hoy. Y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas con ella. Tu palabra siempre es una bendición. Tu palabra siempre nos bendice. Así que este día, Señor Santo, envíala para lo que tú quieres, a cada corazón, que cada uno de nosotros, conforme de acuerdo a nuestra necesidad, podamos llevar a casa, podamos, Señor, ser bendecidos con la reflexión, con la predicación de la palabra de Dios el día de hoy. Nosotros ya te cantamos, ya te dimos gracias. Ahora tú danos a nosotros, retribúyenos, Señor, danos a nosotros lo que necesitamos cada uno. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Cuántos se acuerdan del tema que prediqué la semana pasada, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Deja plantado al sepulturero. ¿Se acuerdan? Bueno, esta es la segunda parte. Esta segunda parte es les voy a predicar del tema: no te bajes de la cruz. No te bajes. No me estoy refiriendo al Señor Jesucristo, me estoy refiriendo a ti, a mí, a nosotros, a nuestra propia cruz que todos los días llevamos cargando. No sueltes, no largues, no te desprendas, no te bajes de la cruz. Es el tema para el día de hoy. Ahora acomódense, pónganse cómodos por un momentito, por un tiempito, y reciban, hermanos, la palabra de Dios el día de hoy. Me voy a basar en el versículo 30 que dice: sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Sálvate a ti mismo, y bájate de la cruz. Esa fue una de las frases, hermanos, que más escuchó Jesús cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. Bájate, bájate. ¿Cuántas veces no le dijeron bájate? Los escribas, los fariseos, la gente, todos los que estaban allí, la multitud que lo acompañó desde la ciudad de Jerusalén hasta el monte Calvario, a través de las calles, injuriándole, golpeándole, lanzándole piedras, escupiéndole, y todavía clavado en la cruz, de sus manos, de sus pies, con su corona de espinas. Todavía creo que hubo gentes que agarraron piedras y le golpearon con piedras a la cruz, a él en la cruz, y le maltrataban y le decían toda clase de tonterías. Y entre todo lo que le decían: a ver, pues, ¿no que tú el templo lo derribabas y en 3 días lo levantabas? Porque eso predicó. Este templo le dijo a los discípulos: en 3 días, si se cae yo lo levanto en 3 días. Pero no hablaba del templo, sino de su cuerpo. Hablaba de su propio cuerpo. Pero ellos entendieron mal, ellos entendieron diferente. Ellos creían que el que estaba hablando del templo, porque los judíos se gloriaban de su templo. Señor, qué templo tan hermoso tenemos. Y el Señor les dijo: ese templo, si en 3 días yo lo levanto, les dijo el Señor. Bueno, a ver, levanta, tú que levantabas el templo en 3 días, a ver, bájate de la cruz, pues, para que creamos en ti. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Jesús se hubiera bajado de la cruz? Después imagínense, el Señor clavado en una cruz, con una corona de espinas, rodeado de toda clase de lobos y de coyotes hambrientos, gruñendo contra él, lanzándole injurias, exhibido públicamente, desnudado delante de todas las gentes y clavado en una cruz. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera recurrido a su divinidad? Si él hubiera mandado
mandado pedir al Padre, envía un ángel, Padre, para que me libre de esta cruz. O él con su propio poder, porque también al mismo tiempo que era humano, también era divino, 100% hombre, 100% Dios. Él con su poder hubiera bajado de la cruz. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si él hubiera tomado esa decisión y hubiera bajado de la cruz? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Nunca se han puesto a pensar? Lo primero, dos cosas importantes. Lo primero, número uno, si él se hubiera bajado de la cruz, habría negado su propia enseñanza. Porque durante su vida él enseñó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y también dijo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, si él hubiera recurrido, si él hubiera negado su palabra, y entonces sí lo hubieran acusado los demonios y todos los diablos que estaban ahí presentes en forma humana. Ahí está, pues, te bajaste de la cruz. No dijiste que el que tomara su cruz cada día y te siguiera. No dijiste que el que quisiera salvar su vida la perdería. No. Lo primero, hubiera negado su propia enseñanza. Lo segundo, hermanos, que hubiera pasado si se hubiera bajado de la cruz, pues no hubiera logrado la resurrección. No hubiera habido resurrección, porque después de la muerte viene la resurrección. Entonces esas fueron cosas muy, en consecuencia no solamente no hubiera habido resurrección, pero no hubiera habido salvación para nadie. Ni tú ni yo estuviéramos aquí. Así que gracias, Señor, por no bajarte de la cruz. Y Él nos dice esta mañana a nosotros, a ti y a mí: no te bajes de la cruz. Es lo mismo, sigue siendo igual. Es la misma encomienda para todos los seres humanos toda la vida. Entonces todos los días, hermanos, a ti y a mí nos desafían las cruces que cargamos. Todos los días nos encontramos con una cruz, con un desafío de si la voy a llevar o no la voy a llevar, si voy a seguir adelante o no voy a seguir adelante. La cruz, hermanos, de la que yo estoy hablando, representa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de la que yo estoy hablando representa la conducta, la actitud, las reglas, lo que Cristo enseñó, su doctrina, su enseñanza. Eso representa la cruz para nosotros, que porque su doctrina, su enseñanza, sus reglas van contrarias, van en contra del mundo, en contra de la opinión popular. Negarse a sí mismo y tomar su cruz es estar en contra, es levantarnos en sentido contrario a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo cree, a lo que el mundo defiende, a lo que el mundo opina. Entonces por eso esta mañana nos dice el Señor: tú no te bajes de la cruz, sigue creyendo lo mismo, sigue estando de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Sigue estando de acuerdo con lo que Él enseñó, con lo que Él predicó, en la forma como Él vivió. Sigue clavado en la cruz. Sigue estando allí exhibido públicamente. Sigue allí en la cruz. Sigue, hermano, sigue adelante. Sigue siendo un hombre, una mujer condenado a muerte. Sigue siendo una persona que está de acuerdo con el crucificado, que te identificas con Él y con su muerte, con su cruz, con su sacrificio. Sigue adelante, mi hermano. No te bajes de la cruz. Por eso en todo momento, hermano, nos enfrentamos a situaciones que nos ponen en la cruz, en el sentido de asumir la postura cristiana. Todos los días enfrentamos esos desafíos, de asumir la postura cristiana, de asumir y de estar de acuerdo con Cristo y no con la carne o con mis pensamientos humanos o con lo que opinen los demás o los contrarios, la opinión contraria a la palabra de Dios. Entonces en este momento, hermanos, el mundo comienza a provocar que los cristianos se bajen de la cruz. Son tiempos peligrosos. Estamos viviendo en los tiempos más peligrosos de la historia de la iglesia. Tiempos en los que debemos permanecer hasta el fin, mantener nuestra fe y nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Más que nunca se necesita estar de acuerdo con lo que enseñó el Nazareno, con lo que enseñó Jesús, su doctrina, su enseñanza, su evangelio, porque representa su cruz. ¿Entienden, hermanos? Es fácil entenderlo, ¿verdad? Entonces esto significa que no tenemos que abandonar el propósito, que no tenemos que abandonar la manera como Dios intervino, la forma como Dios intervino para salvarnos a ti y a mí. Por eso, hermanos, es tiempo de dejarlo todo por ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Él dijo: lo he perdido todo para ganar a Cristo. Todo lo que es
todo lo que pude haber sido yo, todo lo que me ofreció este mundo, mis conquistas, mis triunfos, mis éxitos, mi carrera, mis doctorados, todo lo que yo soy, dijo el apóstol Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy más que nunca es tan cierto como en ese tiempo, como lo que le costó al apóstol Pablo. Amén. Entonces, todo lo que te lastima, todo lo que lastima tu orgullo, mi orgullo, todo lo que sirve para crucificar mi ego, nuestro ego, hermanos, son situaciones, problemas o personas que nos hacen sentir como Jesús, con las manos clavadas en una cruz, con la cabeza con una corona de espinas, cuando nomás de pensar en esas cosas, en esas situaciones que nos lastiman, nomás de pensar en esas cosas que nos provocan una reacción, que nos lastiman nuestro orgullo, nomás de pensar en eso, hermano, en esas cosas, ya son situaciones que nos ponen a pensar y que nos hacen sentir como que traemos una corona de espinas también. Por eso Dios quiere que en esta mañana sigamos crucificados, sigamos de acuerdo con Dios. Entonces vamos a ver algunos sentimientos que van a intentar bajarnos de la cruz. 3 nada más, voy a hablar de 3 sentimientos que todos tenemos y que esos sentimientos el diablo los usa para apelar a bajarnos de la cruz, para obligarnos, para deslindarnos del compromiso con Jesucristo, con su palabra. Y el primero de ellos es el miedo. Cómo tiene miedo la gente en estos días. Cómo hay miedo, cómo hay angustia en los corazones, cómo hay miedo en las personas. ¿Por qué? Porque nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una etapa, en un tiempo que nunca habíamos vivido nosotros. Ni ustedes ni yo, ni siquiera la persona más anciana que podamos conocer se había vivido. Bueno, si vivieron en el año de 1920 por ahí, 1920 hubo otra pandemia. Pero no creo que haya alguien que haya vivido desde 1920 aquí. Todos nosotros, para nosotros, todos los que estamos aquí, lo que estamos viviendo es nuevo, hermanos. Es algo diferente, es algo, y esto nos provoca algunas veces un terror, una angustia. Nada más de pensar que algún día se ha contagiado un hijo mío, o un nieto, o yo mismo, o cualquiera, y que seamos contagiados con un virus, con una enfermedad incurable, y que al mismo tiempo nosotros podamos contagiar a alguien más, ya sea del templo o ya sea de la familia. Eso nos tiene todos los días con un terror, con un miedo. Y aunque uno no quiera pensar en eso y te digan, es que tú nomás estás pensando en eso, aunque no quieras, sabes, aunque no quieras pensar, aunque trates de evadir el pensamiento, aunque te concentres en otra cosa, aunque te esfuerces en no mencionarlo, en no escuchar noticias, sabes que hay una pandemia, sabes bien, y estás aquí con esa corona de espinas en tu mente, que siempre vas a estar pensando que hay peligro. Que hay peligro cuando vas al mercado, que hay peligro cuando vas a la escuela. Bueno, ahorita no hay escuela, pero que hay peligro cuando sales a la calle, cuando vas a tu trabajo, hay peligro. Y eso nos tiene, hermanos, con miedo. Entonces, el miedo es lo que Satanás utiliza hasta el día de hoy para bajarnos de la cruz. El miedo. ¿Ustedes creen, me he preguntado yo, creen ustedes, hermanos, que Jesús no sintió miedo alguna vez? ¿Ustedes creen que Jesús no sintió miedo cuando estaba clavado en la cruz? Dejemos de la vida de él. En su vida posiblemente pudo haber sentido miedo alguna vez, pero ¿creen ustedes que Jesús sintió miedo cuando él estaba clavado en la cruz? Basta con examinar las 7 palabras para saber que sí, Jesús también, como humano, en su humana naturaleza, sintió miedo. Porque en una de esas ocasiones le dijo, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que, hermano, estar clavado en una cruz, que te duelan las manos, que te duelan los pies, que te duela tu cabeza, que te duela todo el cuerpo, y que todavía estés rodeado de lobos, de leones, de acechanzas, de gentes que te quieren comer, que quieren, en cuanto te mueras,
o antes de morirte destruirte para que te mueras más rápido, debe de ser algo terrible. Y yo sí creo que el Señor ahí sintió miedo en su naturaleza humana. No como Dios, pero como persona, como ser humano, sintió miedo. Pero ¿qué hizo? Venció su miedo. Y a pesar de sentir miedo, no evocó su divinidad, como les dije, porque Él decidió ser fiel. Entonces, número 1, venció el miedo. Número 2, decidió ser fiel. Y número 3, decidió obedecer a su Padre, obedecer a Dios. Decidió, hermanos, pensar en la resurrección y no en la muerte. En ese momento Él se alimentó de la vida que vendría después de la muerte, de la resurrección que vendría después. Porque Él, siendo Dios, sabía que iba a resucitar al tercer día, porque las Escrituras hablaban de eso. Y Él conocía mientras estaba clavado en la cruz. Él conocía las Escrituras. Él lo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días y 3 noches en la tumba, pero al tercer día resucitará. Él lo dijo. Entonces Él se alimentó del pensamiento de la vida, de la resurrección después de morir, para no bajarse de la cruz, para ser valiente y aguantar después, aguantar los clavos y aguantar todo lo que estaba, las injurias y todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasándole ahí. Entonces no fueron los clavos los que clavaron a Jesús, fue su amor tan grande que tuvo por ti y por mí, lo que lo mantuvo pegado a la cruz. Fue su amor por la humanidad, fue su amor por nosotros. Hebreos 12:2 dice que pongamos la mirada, que pongamos la vista, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice porque con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la deshonra pública, la vergüenza pública. Eso es lo que significa oprobio, menospreciando el oprobio, dice en el texto. Pero oprobio significa deshonra pública, deshonra o vergüenza pública. Y lo tuvo por nada. La deshonra, la vergüenza, lo que le estaba sucediendo en la cruz, todo lo tuvo por nada, por amor al hermano Juanito, a la hermana Chayito, a Diego, a Rita, a mí, a nosotros, a todos. Y por amor a la humanidad. Por eso y por muchas razones yo amo a mi Jesús. Amo a mi Señor Jesús, amo sus enseñanzas. Yo amo su doctrina, amo la doctrina de Cristo. Amo los valores y los principios de nuestro Señor Jesucristo. Los amo. Amo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de valentía, de fortaleza. Amo su palabra. Amo a mi Señor Jesús. ¿Cuántos lo aman también? San Pablo dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. El que no lo ame. Entonces el miedo, hermanos, es amenazante. Está a la luz del día todos los días y el miedo se basa para poder atacarnos y hacernos descender de la cruz. El miedo se basa en la incertidumbre, en la inseguridad de lo que vendrá después, de lo que va a suceder en mi vida o con mi familia. Por eso el enemigo sabe que si nos pone a dudar, que si nos mete la duda, consigue bajar a muchos de la cruz. Que no lo logre con nosotros. Nos vamos a seguir quedando en la cruz, y quedarnos en la cruz es estar de acuerdo con las enseñanzas, con la forma como Jesús opina acerca de todos los temas que se están manejando el día de hoy. El homosexualismo, el aborto, la eutanasia y todos los temas que se están manejando el día de hoy. Estar de acuerdo con Jesús y no con el mundo, porque nos van a obligar. Nos van a querer obligar a que nos bajemos de la cruz. ¿Cómo? Nos van a querer obligar a que no hablemos en contra, a que estemos de acuerdo, a que aceptemos eso. Pero mi hermano, sea valiente como fue Jesús y no se baje de la cruz. Seguiremos identificándonos con la cruz de Cristo. San Pablo dijo, él dijo, me gloriaré en la cruz de Cristo, pero no estaba hablando de la tabla, de los 2 pedazos de madera, no. Él está hablando de lo que la cruz representa para un cristiano: el evangelio, la verdad, las enseñanzas, la filosofía, la teología de Cristo. Eso es la cruz para nosotros. Estar de acuerdo con Él y estar en contra de lo que el diablo nos quiere ofrecer como verdad. Que el Señor reprenda todo lo que el mundo va a ofrecer.
Entonces, para vencer el miedo, hermano, es necesario fortalecernos en el amor de Dios. Como dice la Biblia en 1 de San Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que sí hay una forma de vencer el temor, y es refugiándonos en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Eso fue finalmente lo que Jesús hizo clavado en la cruz. ¿Cómo sabemos que Él se refugió en el amor de Dios? Porque Él se refugió en el amor perdonador. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Perdonar a tus enemigos, a tus transgresores. Perdonar a los que te injurian. Perdonar a los que te quieren hacer daño, a los que te dañaron. Perdonar a los que te crucifican. Ese es un amor que va más allá de todo conocimiento. Ese es el amor más grande que el hombre pueda conocer. Que pongas tu vida por los amigos. Fortalecernos en el amor, entonces, hermanos. Refugiarnos en el amor de Cristo. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo perdona, el amor que todo lo soporta. El amor, como dice 1 Corintios 13. Hay que repetir varias veces esa lectura para poder alimentarnos nosotros del poder del amor, para sobrellevar, para sobrevivir al temor. Porque el miedo es el que está haciendo que mucha gente se baje de la cruz. Por miedo a lo que puede suceder o que los lleven a la cárcel, muchos pastores están dejando de predicar el evangelio de Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, están poniéndose de acuerdo para aceptar que puedan casar personas del mismo sexo. Están poniéndose de acuerdo muchos para aceptar en las reglas de su teología o de sus iglesias el que puedan estar de acuerdo con el aborto o con cosas. Ya saben todos los temas de la nueva era, de lo que se está viviendo el día de hoy. Pero seguimos creyendo en el evangelio de Cristo, que es el que salva, hermanos, que es la palabra de Dios que transforma, que da vida a la gente. Amén. Entonces, si estás cargando con tu cruz en una situación que te está trayendo miedo a ti, que te está trayendo inseguridad, mi hermano, busca refugiarte en el amor de Dios, para que llene tu corazón y te fortalezca para amar incluso a todos aquellos que te ofenden, que te lastiman y que te quieren bajar de la cruz. Amén. Entonces, cuando algo te dé miedo, tú no te bajes de la cruz. Tú refúgiate en el amor de Dios y deja que el amor de Dios te abrace y te envuelva, te acaricie, te seduzca, y puedas de esa manera ser fortalecido en tu corazón para bendición, para victoria, en el nombre de Cristo. ¿Tienes miedo de estar solo en la cruz? Cristo sintió miedo estando solo en la cruz. Él dijo: Padre, me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Pues rodeado de tanta gente que le injuriaba y clavado, sin poder decir ni hacer nada, defenderse. Eso sí eso es de terror, dijo el hermano Noel López, ¿no? Pero el amor, hermanos, el amor de Dios es tu fortaleza. El amor de Dios es nuestra fortaleza para llevar nuestra cruz. El segundo, hermanos, sentimiento que va a intentar bajarnos de la cruz es no solamente el amor, el miedo, pero el enojo, hermanos. El enojo es otro que el diablo usa para que se baje de la cruz el cristiano. En una chispita así, ya te bajaste de la cruz. Dicen los muchachos: ya valió. El pastor se bajó de la cruz. ¿Por qué? Se enojó, explotó. Bueno, me digo a mí mismo, pero cada uno agarre su parte. En un momento, hermanos, así podemos bajarnos de la cruz. Explotar. Las afrentas dirigidas a mi Señor Jesucristo fueron tan injustas que el maestro pudo haber recurrido, les dije hace rato, pudo haber recurrido a su divinidad para bajarse de la cruz y vengarse en ese mismo momento de todos aquellos que le estaban injuriando. En un momento de ira, de enojo, él pudo haber recurrido a todo eso, pero no fue así. Permaneció en la cruz durante 6 largas horas de agonía, de dolor, de sufrimiento, hasta que pasaron 6 horas de angustia, de dolor, de sufrimiento, que fue la inversión del cielo por la salvación del mundo. Hermanos, la ira es ciega. El enojo es un sentimiento que
precede a la mayoría de las desgracias que uno comete. Y como les digo, debido a unos minutos de ira, muchos pierden lo que han construido durante toda su vida en un arranque de coraje. Por eso, no permita que el enojo lo baje de la cruz. Siga crucificado. Siga tomando todos los días su cruz, cada día, dijo el Señor, y seguirle. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para vencer la ira, el enojo? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? Si el amor es el arma que tenemos para vencer el miedo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A qué vamos a recurrir para poder vencer el enojo? Para vencer el enojo es necesario un fruto del Espíritu Santo que se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. La paciencia. La paciencia. Solo Dios puede aliviar la ira de un corazón impaciente. Solo Dios puede darnos esa tranquilidad en los momentos cuando estamos a punto de reventar, a punto de explotar y de bajarnos de la cruz y largarla. Solo la paciencia que Dios da como fruto de su Espíritu. Y eso se consigue, mis amados hermanos, todos los días en oración, todos los días en estar en completa y perfecta comunión con Dios y en lectura de su palabra, solamente así. Por eso es tan importante calmar la ira antes de que se ponga el sol. Dijo, ¿no dice su palabra? ¿No dijo Pablo en Efesios 4, verso 26? Dice Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas personas cargan su cruz, pero no tienen la paciencia de esperar lo suficiente. Tarde que temprano, en un abrir y cerrar de ojos, ya se bajaron de la cruz, ya la botaron por allá. Todo en esta vida, mis amados hermanos, es fugaz. Nada es eterno, nada es para siempre. Todo pasa. Y los problemas también. Y las dificultades también. Así que tenga paciencia y espere a que su problema pase, que usted tranquilice, usted espere en Dios, usted tranquilo. Usted pídale paciencia al Señor para que no explote, para que no se baje de la cruz. Un día llegará finalmente el sufrimiento, a su fin el sufrimiento, la angustia, el dolor, la enfermedad se va a acabar, todo va a terminar. Pero mientras el Señor nos dice, hey, siéntense y relájense y esperen como Dios, esperen la salvación de Jehová. Cómo Dios se va a encargar de todos sus problemas, de todos sus enemigos. Pero dejemos que el Señor lo haga. Nosotros solamente nos dice el Señor, cuando tengas ira, cuando tengas enojo, decían antes en los comerciales, cuenta hasta 10 y relájate y no explotes, hermano Diego. Bueno, te agarré de pechito porque estás aquí solito, tú solito. Pero no solo tú, mi hermano, también yo. También el hermano Juanito. ¿Cuántos corajudos sabemos aquí? No se, no se exhiban, nomás piensen, no levanten la mano. Cabo el Señor los conoce. Pero para nosotros todos es esa palabra, hermanos. Para nosotros todos es esa palabra. Si llevas una cruz en una situación determinada, como un problema de salud, como una dificultad laboral, por ejemplo, sigue luchando, pero no te rindas. No dejes que la ira se apodere de ti hasta que te convierta en una raíz de amargura, como dice allá en Hebreos capítulo 12. ¿Te enojas fácilmente? ¿Te bajas de la cruz cada rato? Ten paciencia, sigue cargando tu cruz, porque el que persevera hasta el fin, será salvo. Amén. Voy a terminar, hermanos. El tercer sentimiento que cada día nos va a intentar, va a querer bajarnos de la cruz, es el orgullo. Malvado el orgullo. Ay, el orgullo, hermanos. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Ni levanten la mano, ni digan amén. ¿Cuántos? ¿Qué problema tan grande es el orgullo en el corazón del hombre?
Jesús, hermanos, siendo el Dios encarnado, vio una multitud de criaturas pecadoras condenándolo, y eso es una de las más grandes injusticias que esta humanidad ha cometido. Los pecadores, los malvados, los hijos del diablo, azotando y blasfemando y hablando mal contra el puro, contra el santo, contra el creador del universo. La injusticia más grande que te puedas imaginar era esa. Si el Señor hubiera dejado de ser humilde para asumir su dignidad de hijo de Dios en ese momento, Él ciertamente habría bajado de la cruz y habría sido justificado todavía. No hubiera sido culpable de bajarse, porque Él fue justo, santo, pero no recurrió a nada. Él quería morir por los pecadores. Él quería morir por ti y por mí. Quería morir por nosotros para perdonarnos después de que muriera. Es más, ya en el momento de estar allí antes de morir, intercedió por aquellos. Yo me pregunto muchas veces, me he preguntado, porque no sé qué fue lo que pasó. Si Jesús intercedió por todas esas personas que estaban allí injuriándole, ¿el Padre los perdonaría? Escuchando a su hijo que le estaba pidiendo, perdónalos porque ellos no saben lo que... ¿Los perdonaría Dios? O sea, es una intercesión divina. O sea, cuando tú y yo pedimos a Dios perdón, nos perdona en Cristo. Pero este es el mismo Cristo, el que está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben. Yo me he preguntado muchas veces, Señor, ¿perdonarías a esas personas por las cuales Jesús intercedió? Las últimas personas por las que intercedió antes de morir. ¿Me llevaré alguna sorpresa en el cielo cuando vaya allá? No lo sabemos. La única vez que Jesús se puso por encima de las personas fue cuando estaba clavado en una cruz. Nunca antes, siempre estaba humilde. El orgullo, hermanos, a menudo se disfraza de autocompasión, de falsa modestia. Pero el sentimiento de obstinación y arrogancia es típico del mismo Satanás, que quería ser como Dios. Y desde el cielo se rebeló contra Dios y quiso rebelar y quiso ser como Él. Y por esa causa Dios lo expulsó del cielo. Y luego Él vino y engañó a Adán y a Eva, y por esa causa Dios los expulsó del Edén. Y luego viene y nos quiere engañar a nosotros, y por esa causa muchos son expulsados y bajados de la cruz. Y el trabajo de Satanás sigue siendo siempre el mismo: apelar al orgullo del hombre. El orgullo del hombre, el egoísmo del hombre es: yo merezco, yo lo necesito, yo lo quiero, yo merezco un buen trato, yo que me respeten, yo merezco que me respeten, merezco que me traten bien, merezco que me... No merecemos nada, hermanos. El único merecedor es Él, Dios, es el Señor. Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. ¿Qué derecho reclamamos nosotros? Yo merezco un buen trato. ¿Por qué? Si al que merecía un buen trato no se lo dieron, lo clavaron en una cruz, y todavía clavado le tiraban pedradas y lo escupían y lo blasfemaban y le decían no sé cuántas cosas y cuántas. Y dice la Biblia: si del palo verde hicieron leña, ¿qué podemos nosotros esperar? Entonces, no, hermano, no reclame ningún derecho, no reclame ningún buen trato, no reclame nada, porque no merece nada. Eso es puro orgullo, y el orgullo nos baja de la cruz. Sea humilde. Sigamos manteniéndonos humildes para no bajarnos de la cruz. Sigamos siempre manteniéndonos con la actitud de mi Señor. Por eso yo amo a Cristo, amo su doctrina, amo su carácter, amo sus enseñanzas, amo todo lo que Él habló y lo que Él dijo y lo que Él es. Como Jesús de Nazaret, y ahora con mayor razón como Dios Todopoderoso. Amo con todo mi corazón al Señor. Trato de imitar sus enseñanzas. Es muy difícil, no se puede, es dificilísimo, pero le hago la lucha.
Voy a la Biblia para ver cómo se comportó él ante una situación como la que yo estoy enfrentando y trato de imitarlo, pero es muy difícil, hermanos. Pero Dios ve el Señor ve mi esfuerzo, ve nuestro esfuerzo y Él dice, la próxima vez te saldrá mejor, ánimo. Y me anima. Pero no te bajes de la cruz, no te rindas, sigue adelante. Amén. Entonces, donde quiera que esté el diablo, siempre habrá un deseo de aparecer, de demostrar que eres mejor que los demás, de estar por encima de otros. Para vencer el orgullo, ¿qué necesitamos, hermanos? Ya ve que para cada una de las cosas se necesita algo. Para vencer el amor, para vencer el miedo, ¿qué se necesita? Refugiarnos en el amor de Dios, ¿se acuerdan? Muy bien. Para vencer el enojo, ¿qué necesitamos, hermanos? La paciencia que da el Espíritu Santo, que es como un fruto, es un fruto de su Espíritu. La paciencia, no explotar, no reventar, tranquilo, Dios está en control. Y para vencer el orgullo, ¿qué necesitamos? Para vencer el orgullo necesitamos ¿es aquí? Yo lo escuchaba ya bien lejos. Yo pensaba que alguien estaba sonando un teléfono, ya les iba a decir, apaguen ese teléfono. Y es el mío. Es una alarma para una medicina. Bien, voy a terminar, hermanos. Para vencer el orgullo, hermanos, necesitamos el perdón. El perdón. Que no te importe quién tiene la razón. Simplemente tú perdonas. El Cristo crucificado, Él sabía que Él tenía la razón porque Él fue justo y Él estaba siendo juzgado injustamente por los pecadores de la humanidad, de todos los que había ahí en ese momento. Sin embargo, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para vencer el orgullo se necesita el perdón. Y el perdón es que no te importe quién tenga la razón, simplemente estar dispuesto a absolver la culpa del que te dañó, del que te hizo algo, del que cometió un error contra ti. Eso es perdonar. Y el orgullo siempre se levanta para no perdonar, para no, es que yo tengo la razón, es que me ofendió, es que me lastimó, es que yo fui el afectado, es que a mí me tiene que pedir perdón. No, hermanos, esa no es la actitud de Jesucristo. El afectado era Él. El inocente era Él. Y estaba en una cruz. Con sus pies clavados que no podía hacer, en sus pies, sus manos y sus pies clavados que no podía ni moverse, con un dolor terrible por 6 horas en una cruz. Con una jauría de personas. Y sin embargo, se mantuvo por debajo. Aunque estaba encima, se mantuvo por debajo en actitud. Y los perdonó. Entonces, a través del perdón, hermanos, podemos superar situaciones que realmente no merecemos sufrir, pero que sí podemos ganar. Posiblemente dices tú, es que yo no merezco esto. Sí, no mereces, nadie merece, posiblemente no merecemos, pero tampoco merecemos la exaltación, porque el exaltado es Cristo Jesús. El que está encima es el Señor. Nosotros estamos debajo. Entonces muchos falsos amigos intentarán decirte que no mereces pasar por lo que estás viviendo y te aconsejarán que lo dejes atrás todo. ¿No le dijeron así a Job? Job, es que la esposa, tú no mereces eso, ya maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa. Y los amigos también le decían, algo definitivamente tienes que haber estado haciendo mal, porque si fueras bueno no merecieras estar pasando por todo lo que estás pasando, porque no mereces, porque la gente cree que te va mal porque lo mereces y que te va bien porque lo mereces. La opinión del mundo es que si te va bien es porque estás bien tú, es porque te lo mereces. Y si te va mal, pues también porque te lo mereces, te va mal. No necesariamente. Estamos bajo la voluntad de Dios y Dios quiere trabajar con nosotros, en especial cuando se trata de los hijos de Dios, de los santos de Dios. Cuando Dios quiere formar un santo en mí, va a tener Dios que recurrir a todo lo que me haga disminuir, bajarme, inclinarme. Dios va a tener que hacerlo. Como Juan el Bautista, conviene que yo merme y que tú crezcas, le dijo al Señor.
Y se inclinó Juan a abrochar las sandalias del Señor. ¿Cómo? Si Juan era el profeta tremendo de aquel tiempo. Sí, pero ya pasó tu tiempo, Juan. Tú ya hiciste tu trabajo, ya hiciste tu obra, tú ya trajiste los discípulos, ahora entrégaselos al Señor, porque Él es el Señor. Y eso hizo Él. En humildad Él le entregó todos sus discípulos. Ya no me sigan a mí, les dijo a sus discípulos. A mí ya no me sigan, yo ya hice mi trabajo. Ahora, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él oíd. Y todos los discípulos de Juan se fueron con Jesús. ¿Y Juan? No. No, Juan no. Juan cumplió su trabajo. Por eso Jesús dijo, de los nacidos de mujer no hay uno más grande, no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Ni Elías, que bajaba fuego del cielo, ni Jeremías, que era un profeta poderoso, ni ninguno. Juan, dijo Jesús, de los nacidos de mujer, el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque se hizo chiquito, porque se humilló, porque Juan pudo haber dicho, no, pues ya me gané todos estos discípulos, yo no se los voy a dar a Jesús. ¿Por qué? Si yo me los merezco, porque yo me los gané, yo me los traje, yo les he predicado el camino del Señor. Nadie merece nada, el que merece es Cristo. A Él la honra y la gloria, y todo lo que conquistemos aquí, todos los logros que adquiramos, todo lo que ganemos aquí, son para el Señor Jesús. Toda la gloria es para Él entonces, amén. Bueno, pues no se baje pues de su cruz. Sígale creyendo al Señor, siga crucificado, siga clavado en ella, siga tomándola cada día y siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Crees tú que no mereces esa cruz que llevas? Perdona a los que te ofenden, hermano, hermana, para que la puedas llevar y no te pese, que no la sientas pesada. De todas maneras, hemos sido llamados a llevar nuestra cruz todos los días. Vamos a hacerla livianita, perdonando a los que nos ofenden siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie, por favor. Son muchas las situaciones. Yo hablé no más de 3, pero son muchas las situaciones que nos ponen, hermanos, en una circunstancia de abandonar nuestra cruz, de bajarnos de la cruz. Y ciertamente el mundo y el diablo nos hacen muchas invitaciones fáciles para dejar nuestra cruz. El enemigo trata muchas veces de ponernos miedo, de llenarnos de ira, de coraje, para que explotemos y en una explosión tracas bajarnos de la cruz. El enemigo va a intentar muchas veces que nos hagamos orgullosos, que empecemos a reclamar derechos que no tenemos, para convencernos de negar nuestra fe y de negar a Cristo. Pero con amor, con paciencia y con perdón podremos alivianar la cruz que llevamos cargando. Amén. Continuemos, hermanos, viviendo el Evangelio de Cristo, porque nuestra cruz es esa. Nuestra cruz es llevar el Evangelio de Jesús, porque el Evangelio de Jesús se levanta contra todo lo que es demoníaco, satánico y mundano. Entonces, yo me identifico con la cruz de Cristo cuando estoy de acuerdo con su enseñanza, con su doctrina, y la creo y la vivo. Pero entonces niego la cruz y me bajo de la cruz cuando me pongo de acuerdo con el mundo y sus principios. Por eso, así como Cristo soportó la cruz, hermanos, hasta el final para lograr la resurrección después de su muerte, así nosotros también debemos soportar todo lo que nos crucifica, sabiendo que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así dice Romanos capítulo 6, versículo 8. ¿Has estado siendo tentado a dejar tu cruz? Acuérdese que la recompensa de la cruz es la resurrección. Si te bajas de la cruz y te alejas de Jesús y dejas la iglesia y dejas las enseñanzas del Señor, no vas a resucitar para vida eterna. Vas a resucitar, pero para confusión perpetua. Digo, ustedes están en Cristo y son salvos, pero uno puede negar a Cristo y alejarse de Dios y renunciar a la salvación si quiere, porque a Dios, ni tú, ni yo, ni Dios nos van a
Ni a mí me gusta que alguien haga algo a fuerzas, ni tampoco a Dios le gusta que lo sigamos a fuerzas. Todo tiene que ser de corazón. Si yo sigo a Cristo de todo mi corazón hasta el fin, como dice el Señor, que los que lo seguimos hasta el fin, porque el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Entonces quiere decir que tengo que vivir mi vida y vivir mi vida clavado en esa cruz hasta el fin para poder experimentar la resurrección para salvación. Amén. De otra manera más va a ser confusión perpetua. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado este día. Te damos gracias porque tú has sido siempre el que nos has sostenido con tu mano derecha. Nos has guiado según tu palabra, según tu consejo, y nos has ayudado para no bajarnos de la cruz. Aunque hemos tenido muchas oportunidades, hemos, Señor, experimentado muchos cambios en el carácter, mayormente en estos días, Señor, cuando el encierro y las circunstancias que están imperando en el mundo, pues cambian la vida de la gente, cambian el carácter, hasta nos cambian físicamente, Señor, con enfermedades y todo esto. Sin embargo, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado a mantenernos en la cruz y a mantenernos en el evangelio de Cristo. Síguenos guardando, Dios, de caídas. Si llegamos a caer en alguna de estas cosas, en alguna situación, ayúdanos para levantarnos, porque tu palabra siempre va a decir: si el justo se cae 7 veces Jehová lo levantará. Así que, Señor, gracias, porque hasta aquí has sido fiel a tu palabra misma, que nos has levantado y nos has guiado, nos has guardado. Ayúdanos Padre, para permanecer hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga. Gracias al Señor que pudimos estar aquí en su casa, escuchar su palabra, cantarle alabanzas, orar y todo lo que hacemos cuando venimos. Pronto vamos a llegar, vamos a tener una nueva normalidad en la que vamos a tener una nueva norma, una nueva felicidad, ¿verdad, hermanos? Mientras vamos a tener confianza, seguridad en Cristo, refugiarnos en el amor, en el temor y refugiarnos en la paciencia, ¿verdad?, de nuestro Dios para poder vencer. Amén. El Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, si no viene Cristo, si nada pasa, si no hay una emergencia, si no hay una buena situación. Próximo domingo, hermanos. Y les recuerdo otra vez, para junio, si primeramente Dios, vamos a empezar poco a poco a tener nuestras actividades normales, eventos, y a partir de junio ya los niños pueden venir también. Oremos para que todo esto se dé sin caer en situaciones de riesgo. Amén. Con todas las precauciones, por supuesto, pero ya para que los niños también, porque no nos estamos olvidando de los niños, de la edificación de los niños. Nos estamos olvidando de ellos y tenemos que, así que los maestros de escuela dominical vayan pidiéndole al Señor dirección, vayan pidiéndole al Señor. Si usted no es maestro de escuela dominical, entonces diga: Dios, ¿de qué manera puedo ser de bendición en la iglesia para edificar vidas de niños o de adolescentes o de jóvenes, según el llamado que Dios le dé? Pero dispónganse para servir al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Estamos despedidos.